Bien, y nos metemos de lleno entonces en el repaso de lo que fueron estos días. Ayer no estuvimos al aire por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 49 años del golpe cívico-militar, miles de personas participaron de las movilizaciones por el aniversario, no solo en Plaza de Mayo, sino que también en todo el país. Rosario, Córdoba, Mar del Plata fueron grandes epicentros de concentraciones en defensa de la memoria, la verdad y la justicia. Se gritó basta de negacionismo y apología del genocidio. Vemos algunas de las fotos, videos de lo que fue la Plaza de Mayo en la jornada de ayer. Hay un video que es como un paneo ahí que recorre toda la movilización junto a la cara de, o esa bandera, ¿no?, larga de los rostros de los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Una jornada con mucha emoción. Las organizaciones de derechos humanos realizaron una sola marcha unificada y un acto también en conjunto desde 2006, que no se realizaba de esta forma en unidad, frente a la Casa Rosada, en lo que se cree que fue la movilización de un 24 de marzo más grande desde el regreso a la democracia. Dicen algunos 400.000, más de 400.000 personas estuvieron en Plaza de Mayo, más, como decíamos, en otros puntos de la Argentina. Estuvieron madres y abuelas de Plaza de Mayo sobre el escenario, leyendo un documento consensuado. Allí estuvo Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Tati Almeida y Elia Espen, de Madres Línea Fundadora, y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. La vamos a escuchar a Estela de Carlotto, que entre algunas de las cosas que dijo leyendo este documento, decía esto sobre la responsabilidad del Estado de garantizar la restitución de la identidad. El acto, vamos a escucharla. 38 años luchamos para restituir la identidad a los cientos de bebés robados por la dictadura. La apropiación es una desaparición forzada y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad, se sigue cometiendo. Y no solo la sigue sufriendo los nietos y nietas que todavía no han sido restituidos, también sus hijos e hijas, perpetuando la falsa genealogía impuesta por el terrorismo de Estado. Además, sus familias legítimas, que los buscan desde hace más de 4 décadas, tienen derecho a la verdad y al reencuentro, al igual que toda la sociedad. El Estado debe garantizar la restitución de la identidad de los nietos y nietas. Como siempre, pedimos a quienes... Bien, ahí la escuchábamos entonces a Estela de Carlotto, que estuvo leyendo el documento ahí, también acompañada por muchísimas madres y abuelas que estuvieron presentes. ¿Cómo estuvo la jornada, Franquito, vos que pudiste estar ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Hermosa. Vemos algunas fotitos de la cobertura de trinchera. La verdad, hermosa como siempre, muy impresionado de... yo voy desde hace muchos años, todos los 24, a Plaza de Mayo, y recién decías, ¿no? Quizá la más grande de la vuelta a la democracia. No fui obviamente a tantas. Lo que sí puedo decir es que ha sido una de las, por lo menos, más grandes que he visto. Y quiero destacar que, más allá de algo que es cultural en la Argentina, que es la organización y la movilización en clave de las columnas organizadas, ¿no? Los estandartes, las banderas, los frentes de columna, las identificaciones propias desde cada sindicato u organización civil de nuestro pueblo. Lo que hubo es pueblo en general, movilizado seguramente ante tener un gobierno ya no negacionista, sino apologista de la dictadura. Tener una vicepresidenta como tal y un presidente que dice zurdo, los vamos a correr en culo, y después te hablan de libertades democráticas o de supuesto diálogo o supuesta convivencia. Con lo cual, la verdad que vi muy emocionado los miles que iban, y sobre todo, para destacar, mucha familia, muchos niños, muchas niñas. Sí. Muy emocionadas algunas, otras que se ponían pañuelos en la cabeza, lo cual me pareció un gesto
muy hermoso. Y lo otro, para destacar, es que no pasó absolutamente nada. Con lo cual, lo que vuelve a ratificar que nuestro pueblo pone las cosas en su lugar más temprano que tarde, y cuando la cosa se desborda, comúnmente siempre está Patricia Bullrich en el medio. Cuando desaparece su operativo, cuando desaparece la presencia de fuerzas policiales, nuestro pueblo se manifiesta así, como vemos acá, ¿no? Acá vemos nada más que Avenida de Mayo, por donde entran las imágenes de los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, y Diagonal Norte estábamos viendo. Pero para Diagonal Sur estaba, por ejemplo, toda la CGT, con la presencia incluso de toda su comisión directiva. Digo también para destacar, no solamente en clave de la presencia callejera, ante tanto reclamo que se le hace a la Central Obrera, en las vísperas de un paro también, pero sobre todo con una fecha tan sentida como el 24 de marzo para la Argentina. Con lo cual creo que también lo que queda, que obviamente no lo nombramos todavía, pero el video que sacó el gobierno de Historia Completa, creo que acá nuestro pueblo ya ratifica que hay una historia completa, que no solamente seguimos exigiendo, porque Historia Completa es que nos digan dónde están los que faltan encontrar, y sobre todo qué hicieron con los niños, con los bebés que entregaron, entre otras cosas, y hay, como recién decía Estela, que todavía los estamos buscando, hace 40 años. Con lo cual, todo ese nivel de criminalidad me parece que está bien ratificado en que este pueblo ya tiene la historia completa. Ya sabe la historia completa, y lo que ustedes dicen que es incómodo, nosotros lo reivindicamos. Esa historia completa, nosotros reivindicamos un accionar de nuestro pueblo. Sí, para completar la historia, también los bisnietos de las abuelas tienen que conocer también de dónde vienen sus padres, y me parece que es importante porque hubo una nieta, Marcela, que dio un testimonio, la nieta 129, que dijo justamente eso, ¿no? Que a ella la buscaron, no se acercó a ella, sino que se acercaron a ella, y que conoció una historia que no conocía, que era de dónde venía, ¿no? Y que eso le iba a poder contar a sus hijos y a sus nietos, porque no es solo la identidad de los nietos, sino que es la identidad de los hijos de los nietos, que pueden tener por fin la historia, que esa es la verdadera historia completa y no la que plantea el gobierno de Javier Milei, que es totalmente una mentira y una bastardeada. Y otra cosa, me parece, perdón, pero venir a plantear o a traer elementos históricos que ya los conocemos, digo, los decretos presidenciales del 75 son conocidos. El accionar de la AAA es conocido. Eso no es algo que nos van a venir a revelar ningún dato de la historia para venir a construir qué, ¿no? Porque me parece que es un poco el objetivo de este de video que decidimos no traer absolutamente nada. Son si todas ustedes mentiras. quieren lo pueden ir a escuchar, pero a un misógino homofóbico como Agustín Laje, la verdad que no habría que dedicarle mucho tiempo. No, la realidad es que, aparte, en términos honestos, Agustín Laje nunca transitó la educación formal. Si él realmente nunca nadie le contó que pasó algo antes del 76, porque creo que no hay nadie, y todos aquí hemos transitado de distintas formas la escuela. Digo, porque él arranca el video diciendo: a mí nadie me contó nunca jamás esto, de hecho me querían echar de la escuela. Pero yo tengo unas ganas de ir a esa escuela. Es rarísimo, nadie te dice que el 24 de marzo del 76 inició todo. No. Y ayer leía que decía: ¿cómo le vas a decir eso cuando tenemos madres y abuelas que justamente buscan a hijos y nietas desaparecidos previo al 76? Sí, ¿no? ¿Cuántos hay que decimos, si naciste entre el 74 y el 83 o el 82, comunícate con abuelas? Porque la historia completa es que obvio que los 70 arrancaron antes, porque hubo hay años, ¿no? Y también antes podemos hablar de las dictaduras, ¿no? Y de los golpes de Estado que fueron previos a los 70, porque también arrancar arbitrariamente la historia en un punto, claro, como decir en el 73, en el 74, también es arbitrario, ¿no? Porque la historia arrancó antes también, incluso con continuados golpes de Estado. Y a mí lo que poderosamente me llama la atención del video de Agustín Laje es cómo aparece con tanta presencia la Unión Soviética y nunca aparece Estados Unidos. Estados Unidos no está jugando a la Guerra Fría durante los 60, solamente
bancaba los quien golpes de juega Estado tampoco, es ¿no? La Unión Soviética. Muchísimos baches historiográficos tiene este video del gobierno, por eso no lo vamos a pasar y además porque tiene una búsqueda concreta que es legitimar la represión y la violencia y eso no lo vamos a habilitar acá. Y lo vamos a respetar intelectualmente nada más, o hasta ahí. Yo no lo respeto Cuando hagan un video como este, pero de los bombardeos a Plaza de Mayo. Bueno. A ver si se animan No, a igual hablar tampoco. del atentado más Nunca importante se que olviden. sufrió nuestro Sí. país. Nunca se olviden que Agustín Laje es el mismo que vivió hasta los 45 años con los papis, con el lavarropa en la pieza. No seas mal. Bueno, es la verdad, porque no Pero sé. eso no es Con algo razón para se enteró tarde que en los 70 hubo violencia política. Eso no es para condenarlo. Bueno, sí, es para pobrecito. condenarlo, sí. Porque los Sí. aguacheados no hay que hacerle así. Sí. Bueno, vamos a venirnos a la ciudad de La Se Plata. vuelven así. Se vuelven así odiadores. De eso trata la serie esta adolescencia que vi este fin de semana, me dejó el estómago duro en mi teoría. Me dejó traumadísima. Trata un poco de eso. Pero ¿La adolescencia de Agustín Laje? No la quiero ver, es un poco, mira, Agustín Laje potenciado a la máxima. No la querés ver. Pero es fuerte, pero habla un poco de qué pasa con todos estos muchachos que quedan al borde, digamos, entre la discriminación y el odio de género y el odio social. En serio. 23 de marzo, en la Ciudad de La Plata, la Mesa por los Derechos Humanos llamó a concentrarse a las 15 horas en Plaza San Martín bajo la consigna ante el fascismo y la crueldad, memoria, verdad, justicia, 30.000 presentes. También grandes columnas estuvieron caminando desde Plaza San Martín, desde Avenida 7 hasta Plaza Italia y luego hasta Plaza de Moreno por Diagonal del 74. Tenemos algunas de las fotos de lo que fue la jornada aquí en la Ciudad de La Plata. La legislatura bonaerense con las... Frente a una consignas. Plaza San Martín que estaba parcialmente abierta y que en el día de hoy se va a estar oficialmente inaugurando en un rato nada más. Tendremos seguramente la voz de la calle desde Plaza San Martín, pero Tenía solo el pasillo de calle 52, diríamos, ¿no? Y Para decirlo de alguna se manera. habilitó para los organismos de derechos humanos que puedan repintar los pañuelos El día jueves. el jueves pasado para mantener esa parte de memoria en las baldosas Y de se la abrió Plaza San Martín. el monumento a Juan José de San Martín, como diría nuestro presidente, para que se pueda hacer la ronda. El rebautizado. ¿Qué diría Terrible. Maradona? No, pero Burro. ya lo dijo, no sabe Sí. leer. Bien, pero no vamos a ver el video, pero sí vamos a hablar un poquito de lo que fueron las medidas que anunció el gobierno. Pues no solamente sacó el video de memoria completa, sino que salió el muchacho Manuel Adorni, vocero presidencial, a comentar cuáles eran las por lo menos 2 o 3 medidas que había tomado el gobierno. También lo publicaron en este comunicado que vamos a ver ahora en pantalla, que lo que indica justamente es que se procedió a desclasificar los archivos de la CIDE correspondientes al periodo 76-86. Le decimos al gobierno que esto ya fue realizado, por si no estaban anoticiados. De hecho, después lo dijeron. Después dijeron, bueno, vamos a terminar, a completar el proceso de desclasificación. ¿Por qué? Porque en realidad esto ya fue ordenado por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner en el 2010, la desclasificación de esto. El tema es que vos, está bien, desclasificás los archivos de la CIDE y desclasificás los archivos de las Fuerzas Armadas. Ahí lo que necesitas son equipos que trabajen en la lectura, procesamiento, decodificación de estos documentos. Bueno, esos equipos que se dedican a eso son los que justamente este gobierno está desmantelando y desarticulando. Por ejemplo, uno de ellos en el ámbito de las Fuerzas Armadas, que tenía la participación de organismos de derechos humanos, fue destruido por este gobierno. Además, en el 2021, cuando es intervenida la AFI, recordarán, durante el gobierno de Alberto Fernández por Cristina Camaño, también se hace una apertura y se pone a disposición de las víctimas sobrevivientes todos estos archivos para que pudieran tener y acceder a la información de la CIDE. Así que es puro humo este anuncio del gobierno. Lo mismo con el anuncio de ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para declarar de delito de lesa humanidad el asesinato del capitán Viola. ¿Por qué decimos que es puro humo? Porque en realidad esto ya fue intentado de realizar y ya fueron muchísimos los estamentos de la justicia que dijeron que no se puede declarar como un delito de lesa humanidad, y además porque ese atentado, ese asesinato ya fue juzgado en el 1979. Y si quieren reabrirlo y si querían ir por la vía de la justicia, no hubieran asesinado a todas las personas que realizaban o que iban por la vía de la lucha armada, ¿no?
gobierno, 2 oportunidades ya van en las cuales la justicia rechaza la posibilidad de que el caso Viola trate de un delito de lesa humanidad. Por lo tanto, es puro humo los anuncios que ha hecho el gobierno. Lo que sí estaremos atentos y atentas tiene que ver con el anuncio de que van a enviar un proyecto al Congreso de la Nación para que haya una ley que establezca la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de delitos. La búsqueda que tiene el gobierno es que los ataques, asesinatos, atentados realizados por las organizaciones político-militares de los años 70 puedan también ser declarados como imprescriptibles. Les recordamos que la imprescriptibilidad la da el hecho de que de que sean crímenes de Estado, que sean crímenes que atentan contra la humanidad toda, y es por eso que son considerados de esta forma los delitos, los asesinatos, las desapariciones cometidas por el gobierno militar. Instrumentos y agentes del Estado. Así es. En el discurso del gobierno hay algunas, varias, por no decir todas, coincidencias con el discurso de la dictadura, ¿no? Hasta, Macera, ¿no? Era cuando declaró en el juicio de las juntas, dijo lo mismo que dice Laje en su video. Así lo decía la nieta recuperada número 64, que fue su identidad restituida gracias a la lucha de madres y abuelas, Claudia Poblete, que decía: es el mismo discurso con el que me criaron a mí. Vamos a escuchar. Lo que me viene pasando desde que asumió Milei, que es el discurso con el que me criaron. Yo fui criada con un teniente coronel que había sido partícipe de la dictadura, que me apropió y se quedó conmigo, y el discurso que yo escucho de parte de ellos es el discurso con el que me criaron a mí. Es el discurso de los dictadores. Es una cosa increíble, porque lo muestran como algo nuevo y es algo viejísimo, que las personas que vivieron la dictadura, los que fueron jóvenes en los 80, lo deben recordar, y no es hace tanto tiempo. Y creo que ahí tenemos un poco el deber todos de hablar con las generaciones que no lo vivieron. Bien, ahí la escuchábamos entonces a Claudia Poblete, que decía: es el mismo discurso con el que me criaron a mí. Por eso decimos que no tiene que ver con un negacionismo, sino con directamente una apología del accionar genocida durante esos años. Y hablamos del plan sistemático de exterminio, pero también podemos hablar del lado económico, ¿no? Sí, que obviamente tiene una similitud muy impactante. Yo recuerdo, hay un video que vamos a compartir algunos fragmentos en unos momentos. Es un video que se armó en creo que fueron los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri, cuando se comparaba el discurso de Alfredo Martínez de Oz en una conferencia de prensa que presenta el plan económico que va a llevar adelante la dictadura genocida, y lo plantea, entre otras cosas, como: nosotros venimos a cambiar políticamente, económicamente y socialmente este país, ¿no? Y plantea este país hace casi 40 años, dice Martínez de Oz, poniendo obviamente de referencia el 45 como hecho concreto. Ya lo decía Perón en el 47. Lo que quieren hacer es volver a retrotraer el país al 43, decía Perón, ¿no? Antes de las primeras conquistas que han tenido los trabajadores, primero con Perón como secretario de Previsión Social, luego como ministro de Guerra y por último llegando a la presidencia de la Nación. Pero vamos a escuchar la primera parte. Sí, vamos a ir, porque son 12 puntos que presenta Alfredo Martínez de Oz para hablar pata civil de la dictadura, ¿no? Recordemos, un hombre que no era miembro de ninguna fuerza, pero que era el representante económico de los distintos grupos civiles que apoyaban a la dictadura y obviamente que bancaban este plan económico. Fundamentales a través de los cuales se puede medir la profundidad de la transformación que hemos llevado a cabo. En primer lugar, la libertad de precios, la eliminación de los controles de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Venimos hasta ahí. Comercio. Ahora vamos con los otros puntos. Los dos primeros podemos hablar, ¿no? Libertad de precio es lo que en un momento Cristina Kirchner plantea como ¿te desordenan la vida? Bueno,
Cuando uno no sabe ni cuánto vale un litro de leche, ni cuánto vale un kilo de pan, ni que el país en el que producimos leche, producimos carne, tenemos el trigo y producimos el pan, la unidad de medida de cada uno de ellos, me refiero al litro de leche o al kilo de pan o al kilo de carne, sale un precio exorbitante en relación a la masa monetaria que existe en la Argentina. Estoy hablando, por ejemplo, de los billetes de máxima denominación. Eso ya habla de un descalabro, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de libertad de precios, ¿recuerdan cuando Macri eliminó los precios cuidados como una de las primeras medidas, ¿no? Bueno, se asemejaba un poco a esto. Ahora, el otro punto, acá está ratificado en el DNU. El DNU 70 quizá es la demostración de que el plan económico de Javier Milei y compañía se asemeja y tiene muchas similitudes con el plan de la dictadura. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre las medidas que vamos a ver ahora? Bueno, que lo llevaron adelante con la represión ilegal. Que ese plan económico se tuvo que sostener, se tuvo que instalar y se tuvo que llevar adelante con la represión, la desaparición de personas, tirar gente al Río de la Plata, la tortura, el cierre de los sindicatos, el cierre de las universidades y los centros de estudiantes, la represión absolutamente a toda la población que se enfrentaba a esto, ¿no? Y el robo, perdón, porque bueno, sí, no solamente a los hogares de las personas que desaparecían, sino el robo, como por ejemplo en el caso de papel prensa, porque también la pata civil. Robado a través de la tortura. No solamente la pata civil fueron aquellos ministros que compusieron ese gobierno cívico-militar, sino también aquellos empresarios que fueron justamente quienes impulsaron, bancaron y que hoy en día muchas veces siguen siendo los mismos. Comunicacionalmente estamos hablando particularmente de la adquisición de papel prensa, la única empresa de productora de papel de la Argentina, que en ese momento se la quedan los principales diarios de la Argentina, entre ellos obviamente el grupo Clarín. Hay una foto muy conocida en la que aparece Ernestina Herrera de Noble, ahí está Videla, Ernestina, ¿ves? Y Videla inaugura la planta de papel prensa. Esto es la tapa de Clarín. Para todo esto ya había sucedido la tortura a la familia Graver y la familia Papaleo, que eran propietarios de papel prensa, ¿sí? Fueron forzados a la venta de la empresa a través de la tortura y el secuestro. Así se quedaron, en este caso Clarín, La Opinión y la Prensa, si no me equivoco, con la empresa de la productora, la única productora de papel. Imagínense que después, Página 12, iba con la Nata como uno de sus miembros del directorio, compraban papel en Brasil, porque Clarín no le vendía el papel de la misma manera que sí lo comercializaba para su empresa y para, obviamente, diarios afines. Bueno, la pata civil, cuando hablamos de pata civil, de la dictadura de pata económica, estamos hablando de estos actores, no solamente de los grupos de comunicación que laburaron en consonancia, tenemos desde los más destacados y los más acérrimos defensores de la dictadura, incluso en democracia, como por ejemplo el diario La Nueva Provincia, que hoy ya cambió de dueños, pero uno de sus dueños era la familia del diputado Nicolás Massot, hoy miembro de Encuentro Federal, si no me equivoco, ¿no? Se llama así ahora el espacio pichetista. Él era jefe de bancada del PRO en su momento, en el gobierno de Mauricio Macri, y sobrino de Vicente Massot, que era el dueño de La Nueva Provincia, que festejó el golpe de Estado en caravana por Plaza Rivadavia, que es la plaza central de Belgrano. Y te sumo unos apellidos más, ¿no? Blaquier, estamos hablando de Pagani, de Arcor, vamos a hablar de los dueños de Ford, digo, todo eso también es la plata civil y económica de la dictadura. Asíndar Loma Negra, podríamos agregar ahí, Loma Negra, Armalita Fortabat, ¿no? También parte de las empresas también que brindaron Carlos Pedro Eugenio Blaquier. Carlos Pedro Eugenio. ¿Carlos Pedro Eugenio es? Creo que es Carlos Pedro Eugenio. Otro que murió sin ser ajusticiado. Sí, bueno, ajusticiado podría ser también sentarse en el banquillo de los ajustados. Esta es la persona propietaria del Ingenio Ledesma, que vende no solamente azúcar, sino también todo lo que son las resmas de papel, ¿no? Muy conocidas. Y vendía delegados sindicales también, y trabajadores. Concretamente proveyó, para decirlo concretamente, los vehículos de la empresa para lo que se conoce como la Noche del Apagón, que fue cuando en el municipio de General Libertador San Martín y Ledesma en Jujuy, con las camionetas de la empresa, la dictadura secuestró desde representantes sindicales hasta directamente pueblo en general que se oponía al proyecto de la dictadura y obviamente también al proyecto económico de los Blaquier en Jujuy. Entre ellos, Aredes, por ejemplo, que era el médico intendente de la localidad, entre ellas su esposa,
que es una de las primeras madres de Plaza de Mayo de Jujuy. Y vamos a ir a los siguientes puntos. Vamos a meter los 3 siguientes, por favor, querido Mati Marchi. Con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior, con la eliminación de los monopolios a la exportación, por ejemplo, de granos y de carnes. Cuarto, la libertad de exportación, a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones. Bien. Acá hay un punto que es libertad cambiaria, que es algo que este gobierno todavía no ha podido realizar, que es sacar el cepo, ¿no? Ahora, no saca el cepo, pero hay un instrumento nuevo, si se quiere, que fue el que vino a instaurar la dictadura con la ley de entidades financieras, que nunca se modificó en la democracia. Digo, para cuando hablamos de los debes de la democracia, bueno, las principales persistencias del gobierno que llevó adelante la dictadura genocida, entre ellas está la ley de entidades financieras, que permite, entre otras cosas, la especulación, que obviamente después se profundiza, pero un poco esta bicicleta financiera a la cual Caputo es tan adicto, porque cada vez que es ministro de Economía trae la misma receta, obviamente esto desangra a nuestro país. De hecho, desde que comenzó el año para acá, ya se comieron 3.000 millones de dólares para garantizar esta bicicleta financiera, que concretamente es la especulación de la ganancia en dólares a través de distintos mecanismos del mundo financiero. Bien, vamos con las siguientes, así tratamos de llegar a verlo todo. La libertad de importar, con la eliminación de las prohibiciones, esto que existe, obviamente, cuotas, licencias, y en la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. Sexto, la libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y este es el externa. principal punto que hoy permite como Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control Pensé que era un hábito de la política. posibilidad de Mireya. la colaboración de la construcción privada para contribuir a eliminar la escasez de viviendas producidas por esa misma causa. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos. Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores Protecciones privilegiados de la excesivas. economía que distorsionaban. Estamos hablando de un país que tenía Décimo, la libertad 4% de de los desocupación salarios al año 75. sobre las bases de los salarios establecidos como mínimos por el Estado. Frenemos en esa, Mati Marchi, en la 11. décima. Ahí vimos importaciones, ¿no? Esto que hoy se permite que cualquiera pueda traer de afuera, o mejor dicho, se aumentaron las facilidades para la importación y llegamos al punto de que, por ejemplo, en góndolas de supermercados hay paquetes de fideos que traen de Suiza. Y uno dirá, che, es carísimo este fideo. Sí, está bien, pero esto sucede, ¿sí? Esto está claro que afecta la producción local, el mercado local. Sobre todo si después esos productos tienen una competencia económica a la hora de, por ejemplo, hipotéticamente, que un paquete de fideos salga más barato que un paquete de fideos producido en la Argentina. Que esto pasa en otros productos, ¿eh? Entonces no es algo menor. Algo que otros gobiernos no han recordado muy bien con algunas publicidades. Muy interesantes, como por ejemplo la publicidad de la silla, ¿no? ¿Se acuerdan? La silla nacional, que era una mierda, vos te sentabas y se caía, y las sillas extranjeras que de repente hasta te masajeaban, ¿no? Eran como que tenían hasta vibradores así en la espalda y todas estas boludeces. Bien, quedamos en la décima, ¿verdad, Mati Marchi? A ver si la repetimos. La libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas. Bueno, esto es el RIGI. El interés nacional, ¿no? Como para los Uh-huh. inversores. Y 12avo, la libertad para la transferencia de tecnología La libertad. en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. Bien. Obviamente, cuando uno revisa estos 12 puntos del plan económico de Martínez de Oz, va a encontrar importantísimas similitudes, no solamente con el proceso que estamos viviendo, un proceso autodenominado, como dicen ellos que son, anarcolibertarios, ¿no?
Qué mentira más grande, ¿no? Y lo que vemos es concretamente la destrucción del Estado. Es la continuidad de esto. El gran desafío para comprender o para analizar esto es si el plan económico de Martínez de Hoz vino a transformar política, económica y socialmente a la Argentina, ¿cuál es la profundización de esa modificación que viene a ser el proyecto de Javier Milei y compañía? ¿Es la continuidad, es la profundización del macrismo? ¿Tiene algunos otros horizontes? Bueno, por lo pronto lo que estamos viendo es la destrucción del aparato productivo. Ahí veíamos la paritaria como otro punto central, ¿no? de las medidas. En este caso ya directamente no solamente van con las paritarias, sino que le ponen guita en la cuenta a los directivos o cargos altos de distintos miembros del Estado, sean de direcciones o secretarios, que echen a sus trabajadores. Llegamos hasta este punto. O sea que estás premiando a los hijos de puta que echan a su propio compañero de trabajo, que en el escalafón del Estado está por debajo de él, digamos, ¿no? Tendría una responsabilidad. Con lo cual está claro que plata hay, sino que están eligiendo dónde ponerla. Así que esta quizás es quería mostrar un poco este video, no solamente porque siempre es interesante que podamos discutir la profundidad que tiene este plan económico, y lejos de reírnos, porque obviamente que muchas de estos personajes, por más que parezcan burdos, a veces generan esta lógica de humor o gracia o concretamente una subestimación, que concretamente fue lo que pasó durante las elecciones, porque si no, esto no hubiese llegado al punto que llegó. Y lo que sí es para preguntarnos es a dónde va entonces la profundidad del proyecto político, económico y social de Javier Milei y compañía, que tantas similitudes tiene con la dictadura genocida que nos instauró en una profunda miseria planificada y una multiplicación de pobres constante. Con lo cual, esperemos que se termine lo más temprano que se pueda. Y hablando justamente de que es un gobierno que arrancó, podríamos decir, en el 76 y de miseria planificada, si alguien nombró eso allí por el 77 y hoy se cumple un aniversario de su desaparición, es justamente Rodolfo Walsh. Un 25 de marzo de 1977 lo desaparecía justamente la última dictadura militar tras publicar la carta abierta a la Junta Militar. Pero no solamente eso sucede un 25 de marzo, sino que también, y no por ese motivo, por otro, se conmemora el Día de los Trabajadores de Prensa, así que feliz día a todos, que en realidad es en conmemoración del Estatuto del Periodista Profesional, pero podríamos decir que hoy es un día importante, ¿no? Para los y las trabajadoras de prensa que han sufrido violentamente la represión del Estado, la desaparición, la tortura, el exterminio, así como, decíamos, en el día de hoy siguen sufriendo ataques, censura y demás. Vamos a hablar de esto porque estamos ya en comunicación con Diego Pietrafesa, secretario de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, para hablar sobre la reconstrucción que se viene haciendo de la memoria sobre los trabajadores de prensa desaparecidos por la dictadura. Buenos días, ¿cómo estás? Diego, de este lado, Delfina, Male y Franco, te saludamos. Hola Delfila, Male, Franco y audiencia, gracias por esta comunicación. Bueno, estamos bien, creo que la marcha de ayer nos aligeró un poco el alma de todo este tiempo de tormenta, así que estamos bien y bueno, con ganas de seguir luchando y todos los días. Diego, te pregunto en particular primero por este trabajo que se viene haciendo desde el CIPREVA con respecto a reconstruir los casos de desaparecidos y desaparecidas del gremio de trabajadores de prensa. ¿Cómo afectó en particular la dictadura contra estos trabajadores y qué también, digamos, con qué objetivo y qué continuidades pueden encontrar con el presente también? Bueno, este es un proyecto que lanzamos con el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, también con la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la FATPREM, y un vínculo que nosotros consideramos necesario y un ejercicio súper saludable para este tipo de rescates de la memoria, con la Universidad Nacional de Avellaneda, ¿no? Allí docentes y estudiantes de la carrera de periodismo de esa universidad también nos dieron una mano gigante, estuvieron a la par en esta tarea. Y también, nosotros creemos que toda tarea es colectiva, abrimos esta búsqueda a aquellos compañeros y compañeras que quisieran participar o presentar el material que consideran oportuno. Con todo eso armamos un archivo, que en realidad es un archivo abierto,
archivos que tendrá, por supuesto, muchas ventanas para seguir conociendo historias de compañeros y compañeras víctimas del terrorismo de Estado, que al día de hoy tiene unos 243 nombres. Tenemos que decir que en realidad este trabajo tiene dos antecedentes. Uno, un trabajo que la Asociación de Periodistas de Buenos Aires, el antecedente del sindicato de prensa, en 1986 lanzó. Y el otro es un trabajo que en 2016 hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con otro listado también. Bueno, nosotros con todo ese material lo que hicimos fue, justamente con estos actores que les comentaba, armar una nueva búsqueda, y es esa búsqueda que, bueno, figura en nuestra página web, con datos de los compañeros, de las compañeras, en la medida que podemos, reconstruyendo también, y sobre todo su militancia política y sindical, si la tuviera, y también algunos trabajos, y también en el caso de que haya sobrevivientes que hayan conocido a este compañero o una compañera, reportajes para que completen un perfil. Así que es un trabajo que no se detiene nunca y que nos enorgullece de llevar adelante. Como frutilla del postre, nosotros el año pasado bautizamos con el nombre de Vera Jarach, la madre de Plaza de Mayo, a este archivo en reconocimiento a su trabajo también como periodista en la agencia ANSA y también en su enorme militancia por los derechos humanos. Te consulto, Diego, porque veíamos, ¿no?, una construcción, una narrativa del gobierno en el día de ayer. Acá decíamos ya casi directamente apologista, ¿no?, de la dictadura. ¿Qué rol ocupa, crees que tiene que ocupar el periodismo en estos casos? Y teniendo en cuenta que, bueno, también hoy se cumple un aniversario de la desaparición de Rodolfo Walsh. Bueno, es que justamente eso, mira. Justamente en Rodolfo Walsh. Yo siempre digo que nosotros, los trabajadores de prensa comunes, los terrenales, no somos Rodolfo Walsh, ni lo seremos. Pero hablo sobre todo de su capacidad periodística, de su capacidad, de su rigor. La carta a las juntas fue un montón de cosas, pero antes que nada fue un trabajo periodístico valiente y riguroso, como no se creó nunca, sobre eso que estaba pasando en la Argentina. Bueno, yo no voy a ser nunca como Rodolfo Walsh. Dicho esto, sí tengo, cada trabajador y cada trabajadora de prensa tiene una chance de emparentarse a Rodolfo. ¿Y con qué? Y esto va a tu pregunta. Vos decís, bueno, ¿qué podemos hacer hoy los periodistas y las periodistas? Bueno, lo que hizo Rodolfo, yo me lo imagino a él en San Vicente, esa mañana del 25, pensando, ¿quién demonios me va a publicar esta carta? ¿A dónde la voy a llevar? ¿Me la va a publicar Clarín? ¿Me la va a publicar La Nación? ¿Me la va a publicar la prensa? Y sin embargo el tipo se sentó a la máquina, la terminó, la escribió, y ¿sabes qué hizo? Hizo lo que pudo, lo que tuvo a su alcance. Agarró unas copias y las fue a distribuir por correo. Podría no haber hecho nada, podría haber dicho, no, che, las circunstancias no dan, el clima político no da, no están dadas las condiciones, mejor la publico el año que viene. Bueno, a la pregunta, ¿qué tenemos que hacer hoy los trabajadores y las trabajadoras de prensa? Lo mismo que Walsh, contar hasta que se nos vaya la vida, contar cómo podamos, dónde podamos y lo que podamos, aprovechar cada intersticio, cada espacio que este sistema del horror genera para ocuparnos con periodismo decente, con periodismo honesto y a favor del pueblo. Eso lo podemos hacer. El talento de Walsh nos puede faltar. Su coraje y su decisión, no. Otra vez, contar todo el tiempo donde se pueda, señalar a los responsables de esta miseria planificada, ponerles nombre, decir su horror donde podamos, en un tuit, en una pintada, en una asamblea, en una reunión con amigos, en el trabajo, al aire, en un blog, donde sea, pero no dejar de contar, porque ahí está la trampa. Lo que ellos quieren es que bajemos los brazos y digamos, che,
no vale la pena. No, Diego, señor, no, señora. Recontra vale la pena y para eso estamos. Diego, buen día. Franco te saluda de este lado. Hola, Franco. Destacabas un poco recién, bueno, la persistencia en la acción y sobre todo destacando también la obra de la carta, que sin lugar a dudas es un proceso de investigación de mucho tiempo, en el que Walsh lo realizaba no solamente como militante, sino también como periodista. ¿Cómo ves hoy ese nivel de periodismo de investigación? Porque hoy podríamos decir, mirándonos en perspectiva y demás, muchas de las cosas que Walsh decía o que Walsh escribe y publica en esa carta y reparte, eran cosas que no circulaban por medios de comunicación, que tampoco existían las redes sociales, en las que hoy vemos al instante un montón de información cotidiana de cómo se multiplica y se reproduce esta lógica de miseria planificada de la que él hablaba. ¿Cómo ves esta disyuntiva también del hoy en el rol que nos toca, sobre todo con la particularidad de las redes sociales y la difusión de información también por estos canales? Mira, yo a veces me tiento a hablar de la muerte del periodismo, pero después me corrijo enseguida, porque en realidad no es verdad. Lo que está en una crisis muy profunda es el periodismo comercial, digamos, el periodismo de mercado. Por supuesto que está en una crisis económica y en muchos de los casos moral y en también gran parte profesional. Por supuesto que las y los trabajadores, ese modelo de negocios, ¿no? El modelo de negocios del periodismo comercial, del periodismo de mercado, es lo que está en crisis. Las y los trabajadores de prensa, frente a esa crisis, respondemos otra vez, como podemos. Tratamos de organizarnos, tratamos de estar juntos y tratamos de ser los más fuertes que podamos en el medio de una avanzada de ajuste y de precarización que pocas veces hemos visto en la actividad. Ahora, hay una buena noticia en todo esto, que es que en cada redacción, en cada lugar de trabajo, los espacios de dignidad se sostienen como se pueda, con organización, en este caso con nuestro sindicato, y tratando de hacer nuestro trabajo de la manera más decente posible. Y después hay un montón de ventanas que se abren, que la tecnología permite, en donde uno puede dejar ahí su periodismo decente. Hay infinidad de casos. Yo también creo que nosotros no podemos responsabilizar al lector o al televidente que después de laburar 14 horas, 20 horas en un Rappi o precarizado en una fábrica, no va a volver a su casa a buscar tal blog. Bueno, eso también es cierto. Pero bueno, lo que tenemos que hacer nosotros es, frente a la ola de mentiras organizada, ¿no? Frente a la mentira planificada, tenemos que oponer lo que sabemos hacer. Periodismo. El que quiera leer va a encontrar donde leer. Y después ya, esto es personal, no hablo en nombre del sindicato, es de dar que cuando haya otra vez un gobierno popular, encare con seriedad el tema de los medios de comunicación, los democratice la pauta, la vuelva más federal, incorpore por sobre todo y antes que nada a los medios comunitarios y alternativos. Bueno, eso es un trabajo que el Estado debe hacer, y todo aquel trabajo que el Estado no haga se lo va a devorar el mercado. Y el mercado está visto, no le interesa el bien común, sino maximizar sus ganancias. Diego, te agradecemos mucho por tu tiempo y por tus palabras también. Obviamente estamos al pendiente de toda la actividad de CIPREVA, también de FATPREN, este Día de los Trabajadores de Prensa, así que te mandamos un feliz día y muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, el agradecido soy yo en nombre del CIPREVA, porque es paradójico que a los trabajadores de prensa nos cuesta mucho hacernos oír, y cada vez que tenemos un espacio lo valoramos un montón. A disposición y hasta la próxima. Gracias. Diego Petrafesa, secretario de Derechos Humanos del CIPREVA, que forma parte, como decíamos, de FATPREM, que hoy a nivel nacional está llevando a cabo una jornada de lucha justamente en el marco del Día de los Trabajadores de Prensa
porque estamos hablando de salario de miseria, Sí, ¿no? además. Paritarias que no salen de los 600.000 pesos de forma, de forma formal, ¿no? En el trabajo registrado. Así que en este día de los trabajadores y trabajadoras de prensa, aquí en la Ciudad de La Plata, la jornada tendrá su repercusión en las puertas del diario El Día, en Diagonal 80, entre 4 y 46, si no me equivoco. Sí. Así que esta jornada se pueden acercar a partir de las 15 horas para reclamar por recomposición salarial y en defensa también de la libertad de expresión. Historia interesante la del diario El Día también. Ujú. Y de Otra la colaboracionista de la dictadura. La familia Kaiser, que fue secuestrado también por la dictadura, Kaiser hijo, si no me equivoco, que todavía continúa obviamente al frente de el diario, el diario más importante de tirada a papel de la Argentina. Me gustó esta frase antes de irnos, ciudad, no tendremos el talento de Walsh, pero no podemos resignarnos a tener su coraje. Y hoy que estábamos hablando de la política económica de la dictadura y la traíamos al presente, iba a cerrar con un fragmentito que tengo aquí de la carta de Walsh, que es: los resultados de esta política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno, el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Esto decía Walsh en el 77 y lamentablemente tiene una vigencia monstruosa. Monstruosa porque es la misma política siniestra que llevan adelante y que Walsh se ha encargado de dictar como condenar a millones de seres humanos a la miseria planificada. Esto decía la lapicera de Rodolfo Walsh, y entregada esta carta en distintos buzones, disfrazado de un viejo, en clave de su clandestinidad también, por la labor periodística que llevaba adelante. Así que obviamente desde acá destacamos nuevamente la acción de Rodolfo Walsh y la reivindicamos. Y para hablar de historia completa, sabemos la historia completa y nos hacemos cargo del lugar el cual elegimos reivindicar. Nunca con los genocidas, ni olvido ni perdón. Le decimos buen día, obviamente, a todos los que van llegando al chat. Ahora los vamos a estar leyendo en la segunda hora. Acuérdense de suscribirse a la comunidad Trinchera, porque ya pasaron 7 minutos de las 10 de la mañana. Vamos y volvemos rapidísimo para todo lo que nos queda. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera para dar a conocer lo que sucede en nuestra